Profesora, buenos días. ¿Qué tal, ¿Cómo está? ¿Qué tal, Danae? Bien, gracias. ¿Tú cómo Buenos días, estás? profesora. Bueno, todo bien, profesora. Buenos días, maestra. Qué bueno. Hola, Estefanín. ¿Qué tal les fue con este contrato? Bueno, que les fue mal, ¿verdad? Ya me acordé. Ya se me olvidó ver los mensajes ayer, pero vi que tenían problemas para la entrega. Entonces, se pospone, pero ya no se atrasen porque pues se les van quedando rezagados, ¿no? Y ya a la vuelta está el primer examen. Entonces, que por cierto, como el fin de semana voy a hacer el examen, les voy a pasar una pequeña guía que es un resumen de los temas con todos los contratos y ahí tiene, ya se los iba a pasar desde antes, pero como no he terminado de hacer todo el plan, me faltan algunos contratos que yo no tenía. Mm, Se los voy a pasar la próxima semana, ¿vale? ¿De qué? Entonces, es que la verdad yo supongo, bueno, quiero suponer que el examen va a ser muy, no, ya les había dicho que no les iba a decir que muy fácil porque se iban a confiar, pero yo creo que el examen será lo menos complejo del curso, ¿no? Porque como es muy práctico. Entonces, que sean respuestas muy concretas. Ajá, no, Andrea. Como el examen es de opción múltiple, entonces también yo estuve pensando cómo diseñarlo, o sea, hacer un esquema y a partir en ese esquema que localizaran los distintos rubros. No sé si sea posible hacer algo así, me parece un poco complicado, o sea, no solo de diseñarlo. Déjenme mandarle el link a Dillinger, no solo de diseñarlo, sino de que lo respondan. Me parece que lo más fácil es hacer preguntas concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objeto del contrato de mutuo? ¿Cuál sería el objeto del contrato de mutuo? Yo les pregunto. Pues el contrato, no es cierto, de préstamo, ¿verdad? Porque estamos en mercantil. El objeto del contrato de préstamo, pues sería realizar un préstamo que tiene la característica, tiene el objeto de devolverse, ¿no? O sea, es decir, es un contrato traslativo de dominio, o sea, pero algo muy concreto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el objeto? Pues el objeto es el préstamo de una cantidad o de una cosa y que las respuestas sean así, como muy puntuales. Entonces, algo así es mi propuesta para que sea el examen, porque al final, bueno, eso va a reflejar una parte de su esfuerzo, pero la otra se refleja en la entrega. Por eso les digo que sean constantes en la entrega, que el examen sea más sencillo y que la entrega sea lo más complicado, ¿no? Para que esta materia no sea de tanto, no sea de tanto aprender cosas de memoria, sino más bien de práctica. Denme un segundo. No sé si tengan alguna pregunta respecto a la clase anterior. Ahorita comenzamos con la revisión de los contratos. Y también les quería platicar, porque ayer le estaba contando a Kelly, que fue a la que le comenté que íbamos a tener una reunión por la tarde de ayer con el campus. Y miren, déjenme decirles lo que dice el correo para pues ponerlos en contexto de por qué yo le decía a Kelly que ya íbamos que yo creía que ya íbamos a regresar al aula. Y es que el correo dice, yo no lo entendí bien, pero dice el maestro Juan José nos invita cordialmente a una capacitación de regreso seguro a celebrarse de 4 a 5. Entonces, bueno, como dice de regreso seguro, pues yo pensé que todos vamos a regresar, ¿no? Entonces, pues había que ver las condiciones y ya en la reunión nos comentaron que ustedes ya tenían o ya habían firmado una aceptación para el caso de las materias que van a ser presenciales, o sea, más bien no totalmente presenciales, sino que van a tener prácticas, ¿no? Entonces yo me imagino que en derecho pues está juicios orales, todas las que son, las que tienen que ver con el juicio oral, pues porque tienen que ir a la sala, no siempre, pero entonces me imagino que esa será la práctica. Y además, pues todas las carreras que son de laboratorio, ¿no? Como gastronomía o las ingenierías que tienen que ver con laboratorios, enfermería. Entonces, carreras que tienen que estar ahí
no sé, en los salones de fisioterapia o en los salones que son destinados a hacer prácticas. Entonces, el regreso, por eso creo que va a ser parcial, o sea, va a ser por lo menos ahorita de las que solamente son muy prácticas, ¿no? De las materias que tienen como objetivo ser muy prácticas. Y la verdad es que por una parte está bien que no todos vayamos, porque hay muchas medidas, ¿no? Entonces, pues el ir a la universidad va a significar ir con muchas medidas, entonces, pues ya saben, no solamente el uso de cubrebocas, sino, por ejemplo, los que van a ir a prácticas de laboratorio van a tener que llevar caretas, las entradas pues son más o menos estrictas, hay un aforo restringido. Pues yo me imagino que, por ejemplo, no podemos estar todos en la cafetería o no podemos tener como una convivencia normal. Entonces, por eso creo que está bien este regreso gradual y ya nosotros pues vamos a regresar poco a poco. Yo mandé mi propuesta para hacer la práctica de campo. Como somos más o menos 30 y tantos en el grupo, yo había planteado la posibilidad de que hiciéramos dos grupos para ir a la Cámara de Diputados y que entonces fuéramos en una ocasión, depende de los que puedan, ¿no? Entonces a lo mejor 12 o 12 y 12, algo así. Entonces, para prever el transporte. Pero a ver qué dicen, porque bueno, depende de la factibilidad también de ustedes, ¿no? De si les parece bien ir, si les parece bien lo de la práctica o prefieren esperar más tiempo. También depende de eso. Entonces ya estaremos viendo cómo va a ser estas prácticas. Bueno, esa práctica en realidad no es de la estamos viendo en la pantalla de Eduardo, bueno, por lo menos no estamos viendo alguna cuestión em, comprometedora, Eduardo. ¿Quieres mostrar tu contrato ya que estamos en eso, Eduardo? ¿Estás por ahí? ¿Está por ahí tu contrato? No, profesora, es que estaba viendo esta cosa y se me pasó. Perdón, perdón. No, hay cuidado, pero digo, si quieres, No, no. adelante, porque ya vimos. Déjame buscarlo y con gusto se lo pongo, permítame. Sí, gracias. Bueno, mientras vamos a ver otro y ahorita vemos el de Eduardo. Entonces, en este me parece que no había tantas dudas, ¿verdad? Yo creo que este contrato es un poco, bueno, considero que es un poco más, em, mm, es más fácil de lograr porque la intención, ahorita vemos, no es como en las otras dos. Ah, y les dejé un video que encontré que me pareció muy claro, esto de la diferencia entre la compraventa, el préstamo, bueno, que ahí habla del mutuo porque habla un poco más en términos civiles, el mutuo y el contrato de depósito. Entonces, si ustedes recuerdan, la característica fundamental del contrato de compraventa es que hay una prestación y una contraprestación. Y esto implica, o este tipo de contrato implica el trasladar la propiedad. Por eso les decimos contratos traslativos de dominio, porque trasladamos la propiedad y la posesión a otra persona. Entonces, en el contrato de compraventa, recuerden, esto es lo que hacemos, le damos la propiedad y la posesión, y en el contrato de préstamo también le damos la posesión, ¿no? No siempre la propiedad, pero en algunas cosas es inminente que le damos la propiedad, porque veíamos que, por ejemplo, en el caso de los bienes fungibles, en el caso del dinero, pues no nos va a regresar ese mismo dinero, ¿no? Entonces, obviamente le estamos dando ese dinero para que eh, lo, lo, lo gaste o lo aplique como necesita y después se compromete a regresarnos la misma cantidad. Si es mercantil, seguramente con un fin. Ah, y ya me acordé que se me quedó eso pendiente. Déjenme terminar entonces el tema y ahorita vemos este contrato. ¿Alguien ya vio el video? Sí, sí lo pueden ver. Sí pueden ver el material ya de la semana que le prometía a Ana, creo que le iba a mandar de una vez los otros contratos, pero algunas cosas quería cambiar en las presentaciones y no lo he hecho. Por eso no los he subido. Tenemos para la próxima semana, creo que para la próxima semana es el contrato estimatorio y el contrato de comisión, que también son contratos que no son tan complicados, me parece. A ver, déjenme ponérselos. Entonces, recuerden un poco
Obed, ¿qué teníamos de particularidad en el contrato de... Ah, no, pero este no es verdad. Ya les estaba diciendo que íbamos a ver el de... Obed. Dígame, profesora. Hola, ¿cómo estás? ¿Tiene usted? Bien, también, gracias, porque ya es viernes y mañana tienes clase. No, mañana no. Ay, qué bueno, yo tengo clase a las 7 de la mañana, es una pesadilla esa clase. Bueno, yo creo que para todos, no que yo odie de esa clase, sino digo porque sábado a las 7 de la mañana. Sí, me imagino. Lo que es una pesadilla es el horario, ¿no? Porque la clase está bien. Bueno, ¿recuerdas entonces un poco cuál era el objeto del contrato de préstamo mercantil, Obed? ¿Cuál era la diferencia entre un contrato de mutuo? Mucho. No lo apunté bien eso. Pero bueno, puedes hacer un poco una deducción. En el contrato civil habíamos dicho que no había una especulación comercial, ¿no? Entonces, por lo tanto, si, por ejemplo, yo te pido que me prestes tu cuaderno o tu computadora, ¿me cobrarías alguna cantidad por prestármela? Pues, Ay, perdón, si se escuchan los perros de mi vecino que... Sí, ¿me cobrarías alguna cantidad? Bueno, eso es libre, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que no me cobrarías, ¿no? Ninguna cantidad, Obed. ok. Porque, bueno, nos conocemos, no personalmente, pero nos conocemos, ¿no? Entonces, en ese caso, no hay especulación comercial, ¿verdad? En el caso del contrato de mutuo, entonces, ¿cuál crees que sea la característica de los contratos en donde prestas? Obed, ya te perdí. Pero bueno, la intención entonces en esos casos sería una ganancia, ¿no? Una ganancia para el que me presta. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que los contratos de préstamo tienen el objeto de generar una ganancia para el que presta, ¿verdad? Bueno, ya perdí a Obed, pero bueno, ya estaba por ahí la Ah, idea. Sí, entendí, ya la entendí, profesora. Sí, es que estaba medio perdido en esa parte, pero ya ahora sí la entendí bien. muy bien. Ahorita vamos a ver precisamente esa parte que no quedó creo que tan clara, porque ya no vimos estos tipos de contratos de préstamo. Entonces hablábamos de que el contrato de mutuo, y así se llama, en contrato civil se llama mutuo simple y mutuo con intereses. Entonces, si por ejemplo nosotros de buena fe le prestamos a alguien, pero de cualquier forma ante la buena fe, pues igual no estamos seguros de que nos vaya a pagar. Entonces, por eso le ponemos intereses, no tanto para generar una ganancia, sino para obligar a la persona a que nos pague, ¿no? Entonces, el día que convenimos. Entonces, creo que es posible que hagamos un contrato de mutuo simple cuando tenemos pues la plena certeza o no nos interesa, ¿no? Decimos, bueno, si no me regresa mi dinero el día que dice, ya no le vuelvo a prestar, por ejemplo. Pero en el caso de que queremos asegurarlo y además imponer una pena, ese es un poco la noción de pena convencional que haya varios les mencionaba en sus contratos. Esa sería entonces que cobrarle una cantidad por intereses. Entonces, hay un contrato de préstamo que es de dinero. El contrato de préstamo de dinero, cuando lo celebramos comúnmente, yo les decía que ante las instituciones bancarias, pero también ante otras instituciones financieras, o sea, no solo en los bancos, sino hay otros que prestan dinero. Estos prestadores de dinero se obligan a transmitir al prestatario una suma de dinero. Entonces, nosotros nos obligamos a regresar en especie, o sea, en el mismo bien fungible que es el dinero. Seguramente así nos vamos a obligar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es un préstamo de dinero. Entonces, en caso de que nos presten en dólares, bueno, aquí está la previsión que ya les comentaba, que se tiene que hacer la conversión. Entonces, muchas veces eso juega a favor del que presta, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense que el que presta especula y entonces dice, pues hoy el dólar cuesta 20, pero mañana ya cuesta 30 y entonces le tienes que regresar lo que cueste en pesos mexicanos. Esa es una transacción muy, muy común
entre los prestadores, ¿no? Prestan en otra moneda para especular, o sea, pensando en que necesariamente el dólar va a subir. Y de esa forma nosotros le entregamos más dinero. Esa es parte de su ganancia. En el caso del préstamo hipotecario que yo les decía, piensen en que el que presta siempre quiere tener seguro que le van a regresar su dinero, ¿no? Entonces, el préstamo hipotecario es un negocio, un excelente negocio para cualquiera que quiera dedicarse a estos negocios grandes, ¿no? Piensen en Slim. Entonces, lo que hace es que a través de una institución de crédito, porque es una institución propiamente que solo presta, que se dedica a eso, con esa motivación, ustedes recuerden en su clase de títulos y operaciones de crédito, no sé si ahí lo vieron, pero la constitución de las sociedades anónimas. Entonces, se constituye una institución de crédito para transferir una suma de dinero, o sea, me van a prestar a mí. ¿Para qué me van a prestar? Bueno, pues me van a prestar a lo mejor para adquirir un terreno, para construir ese terreno o para remodelar mi casa. Todos esos tres se consideran préstamos hipotecarios. Entonces, lo que vamos a asegurar con este préstamo o lo que tiene que tener asegurada la institución es que nosotros le vamos a regresar el dinero y además le vamos a pagar intereses. Ese es el gran negocio. Y por si fuera poco, si no le pagamos, nos va a quitar nuestra casa. Bueno, que ya no, que además no es nuestra, ¿no? Es nuestra hasta que la terminamos de pagar. Entonces, por eso les digo que es un excelente negocio. El préstamo hipotecario también puede ser simple, o sea, te prestan y no saben exactamente, no saben el destino específico de los recursos, o bien me dicen, lo puedes destinar a la reconstrucción de tu casa, a la remodelación, ese es con fin específico, ¿no? Esa es la forma de clasificar al contrato de préstamo hipotecario. Entonces, ya decíamos que es simple o que es destinado a un fin específico. El simple, entonces, puede tener como garantía dice aquí, la garantía hipotecaria. Cualquier inmueble, o sea, es decir, imagínense que yo digo, voy a reconstruir este lugar, voy a hacer un local comercial y entonces no voy a garantizar la remodelación con el inmueble que estoy haciendo. O sea, bueno, probablemente ni es mío, ¿no? Lo voy a rentar. Yo voy a garantizar ese préstamo con una casa, por ejemplo. Entonces, ahí el fin, digamos que cambia el objeto con el que yo dejo garantizado. Y ahí también les hacía alguna observación a ustedes, alguno de ustedes, que la palabra garantía se utilizaba para esto. O sea, nosotros decimos que es una garantía cuando dejamos algo. O sea, si por ejemplo yo les digo, bueno, te prometo que te voy a pagar y para que me creas, te dejo esto en prenda. Entonces, esa es una forma de garantizar, por eso le decimos garantía. Y la hipoteca también puede constituirse sobre los fines específicos, o sea, es decir, imagínense que vamos a remodelar una casa o que vamos a comprar una casa. Entonces, la garantía sería sobre esa casa específicamente. ¿Sí me explico? O sea, no sería sobre un bien distinto, sino sobre el mismo que estamos pidiendo para reconstruir o el mismo que estamos pidiendo para remodelar o para comprar, ese mismo sería la garantía. ¿Queda claro? ¿Queda claro eso? Porque, bueno, eso me parece como Sí, un poco... profesora. Sí, Gracias. sí queda claro. Vale, gracias. Entonces, este no es el mismo, no lo confundan con el préstamo de interés social. Es muy parecido, pero no es igual. El préstamo de interés social tiene una característica y es que el Estado interviene para hacer digamos que para ver qué propiedades le pueden, o sea, el dinero también es dado por el Estado. Entonces, ¿qué propiedades pueden facilitarse para los trabajadores? Entonces, ¿por qué? Porque imagínense, pues pensando en que los trabajadores necesitan, o para darles mayores garantías a los trabajadores, como para darles mayores prestaciones, les vamos a dar un lugar que sea digno, pero que además también tenga la posibilidad de,
de pagarse en mejores plazos a lo mejor, ¿no? O que no sea tan caro. Entonces, la diferencia, digamos, entre un préstamo de interés social y el préstamo hipotecario en sí es que en el préstamo hipotecario muchas veces no interviene el Estado. Entonces, el Estado no está dando dinero no está invirtiendo dinero ahí. Mientras que en los préstamos de interés social, el Estado sí dice, bueno, este lugar puede ser para los fondos que tiene los trabajadores, ¿no? O sea, pensando específicamente en Fobiste y en ¿cómo se llaman del IMSS? Infonavit. O sea, estos dos fondos, porque son fondos, recuerden, entonces le ayudan a los trabajadores. Bueno, dice que le ayudan, ¿no? Porque tampoco es que ayuden mucho. Pero bueno, así se fundaron estas instituciones y los créditos para la vivienda, entonces, se otorgan para la construcción de viviendas, para la compra, para la reparación. Y estos créditos, pues, tienen más facilidades que el préstamo hipotecario y tienen también la obligación de ser menores a los otros. ¿Por qué? Bueno, pues porque pues les digo que son para darle alguna ventaja al trabajador. Y luego también tenemos los préstamos de títulos o valores. Ustedes ya vieron títulos y operaciones de crédito, entonces saben que los pagarés tienen acción cambiaria directa, ¿verdad? Entonces, esto significa que son básicamente dinero. Entonces, también significa que yo puedo prestarlos y que me los van a devolver. A lo mejor los van a cobrar y lo que me van a devolver es el dinero. ¿Sí? Ahí digamos que sería esta particularidad. El préstamo de mercancías, bueno, queda muy claro, ¿no? Pero ahí en el video me parecía que tenía un muy buen ejemplo, yo no lo había pensado, pero decía, bueno, ¿qué pasa si le prestas aceite, por ejemplo, para cocinar? Pues obviamente no te va a devolver el aceite cocinado, ¿no? El aceite quemado. Entonces lo que te va a devolver, pues es la cantidad económica que se generó, pero puede ser que tú te comprometas a devolver el mismo aceite, o sea, obviamente no el mismo aceite que te prestaron, sino digo, en la misma calidad y en la misma presentación en la que lo diste. Pues bueno, eso significa que tendrás que comprar la caja de aceite. ¿Sí me explico de las diferencias? O sea, nosotros podemos comprometernos, pero tiene que estar establecido en el contrato, porque estas cosas no se sobreentienden. Si nosotros decimos que vamos a regresar la misma cosa que prestamos, entonces no es un contrato traslativo de dominio. O sea, es un contrato en el que, bueno, sí es un contrato traslativo, más bien no es un contrato que extinga al bien. O sea, si le regresamos el mismo bien, pero hay bienes que se extinguen cuando los utilizamos, como es del caso del aceite, les digo, ¿no? O los bienes que son comestibles o los bienes perecederos, pues estos no se pueden, no podemos volverlos a regresar en esta misma intención, que es diferente de este otro préstamo. Sí, Yarim, mande. Bueno, yo iba a comentar, por ejemplo, en el préstamo de mercancías que sí, bueno, podría ser como una moto que se la devolviera en cierto tiempo en el mismo estado, ¿se podría aplicar así o no? Sí, solo que ese no sería pues con este fin económico, no sería un contrato mercantil, sería un contrato civil y sería un contrato, sí, de mutuo simple se llama, este que señalas, Yarim. También hay otros contratos que podemos hacer como el de arrendamiento, ¿no? O sea, a lo mejor si le vamos a cobrar, en ese caso, pues piensen, ¿qué haríamos? Pues le arrendamos, o sea, eso significa que le vamos a rentar la moto mientras la utiliza a lo mejor 2 meses. ¿Cuál es la ventaja? Pues que ahí tenemos asegurado que va a tener bueno, que lo puede utilizar, pero pues a lo mejor le podemos generar un costo más alto, ¿no? Porque el mutuo simple no le cobramos nada. El mutuo simple significa que lo va a usar y nos lo va a regresar. Entonces, pues probablemente esa moto nos la va a regresar chocada, ¿no? No, bueno, no creo, pero nos la va a regresar no chocada, no tan fatal. Algo como más, pues nos la va a regresar pues un poco usada, ¿no? Pues, un poco descuidada a lo mejor. Y en el contrato de arrendamiento le cobraríamos por ese uso. No sé si me explico un poco la diferencia, pero esa va siendo la diferencia en los contratos, lo que vamos, depende de lo que nosotros queramos, pero sí, así sería, Yarim. No sé si queda más o menos claro. Ok, sí, me quedó más claro, gracias. De que ahorita vemos la diferencia entre los tres y con el próximo de depósito cerramos estas diferencias.
El de préstamo prendario, ya nada más para cerrar, bueno, creo que son este y otro. ¿Cuál otro me falta? El préstamo prendario, yo les decía que ese es muy fácil de entender porque todos hemos visto lo que pasa con estas instituciones, que nosotros pues dejamos algo en prenda, por eso es prendario, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense, me están prestando algo, pero no están confiando en que pues por mi persona o por mi propia palabra o convicción voy a pagar. Entonces, lo que están haciendo es que aseguran a través de una prenda, ¿no? Entonces, la prenda la dejamos precisamente en prendas y por eso esa palabra. Y el préstamo prendario, entonces, nosotros otorgamos como garantía, fíjense ahí, de ahí viene la palabra que yo les decía, garantía real. ¿Qué significa esto? Que es una cosa y la garantía entonces es una cosa sobre bienes muebles. Entonces, lo que no hacemos es sobre bienes inmuebles, la prenda no es sobre bienes inmuebles, es sobre cosas, por eso en el Monte de Piedad ustedes ven que los pagares se suscriben avalando esta transacción a través de pues joyas o de cosas tangibles, de cosas que se pueden vender, ¿no? Para asegurar entonces el pago. Esa es la forma en la que establecen estas instituciones de crédito. Y vean ustedes que este no solo se rige por o no se rige solamente por el 75 del Código de Comercio, sino también hay otras legislaciones, como la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que la prenda sobre bienes y valores se constituirá en la forma en que previene la Ley General de Títulos y Operaciones. ¿Cómo es esto? Que cuando nosotros adquirimos o tenemos un préstamo para bienes de consumo duradero, la prenda puede ser sobre el mismo bien. Pero también puede ser que con la entrega, o sea, que nosotros solamente le damos la factura, ¿no? O sea, le damos, por ejemplo, si compramos un coche, pues la prenda también puede ser la factura, porque asegura que nosotros le estamos dando este bien, o sea, no se lo estamos dando de la misma forma que le daríamos, pues les digo, a lo mejor joyas, pero pues en esa forma, si nos presta para comprar ese carro, pues también lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Le dejamos de garantía, entonces, de prenda, la factura, no propiamente el carro, porque a lo mejor el carro, pues lo queremos no sé, para volverlo Uber o qué sé yo, ¿no? Entonces, de esta forma es como trabajan las instituciones de este tipo, crediticias, ¿no? Que aquí dice, si te prestan para comprar un carro, la prenda será el carro que compres. Esa es una forma en la que se puede entender a este préstamo mercantil. Queda más o menos, queda un poco más claro este contrato en su modalidad mercantil, porque ya habíamos visto un poco más enfocado en lo civil, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Profesora, ¿No? ¿podría explicar otra vez el prendatario? Es que no sé si fue solo a mí, pero le escuché muy entrecortada y no entendí. Ah, sí, claro. Déjenme ver dónde está. Miren, en el de prenda es como todos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos un préstamo. Pero yo les decía, bueno, en el hipotecario es un súper negocio, porque imagínense, si no pagamos, pues se quedan con la casa que compramos. Entonces, bueno, es un muy buen negocio para ellos. En el de prenda también es un buen negocio, porque nosotros pedimos prestado, pero como no sabemos si vamos a poder pagar, como esta persona no sabe si pueda pagar, se está en posibilidades, entonces lo que hace es que nos recibe una prenda. Entonces, ¿la prenda cómo puede ser? Pues la prenda es lo que avala entonces la transacción, o sea, en caso de que no lo paguemos, pues se va a quedar con nuestra prenda. Probablemente la prenda valga más o valga menos, eso depende de la institución, porque estas instituciones casi todas son un poco abusivas, ¿no? Entonces la mayoría comprende bueno, yo creo que comprende una cantidad mayor a la que presta. Entonces, de esta forma, nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, vean que tiene la característica de que nos van a cobrar intereses. Si no pagamos en el momento en el que lo pactamos, van a correr los intereses. Si queremos recuperar lo que dejamos en prenda, vamos a tener que pagar la cantidad que nos prestaron más los intereses que se generaron, ¿no? Que los
sobreintereses que se generaron, ¿no? Esta cadena de intereses, probablemente. Entonces, les comentaba que el artículo 69 de la Ley de Instituciones de Crédito establece entonces que la prenda se va a hacer conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, si ustedes ven esta transacción se regula no solo por el Código de Comercio, bueno, además del Código de Comercio cada vez queda con menos artículos. Se regula entonces por el Código de Comercio, por la Ley de Instituciones de Crédito y también por la Ley General de Títulos y Operaciones, la Ley General de Títulos y Operaciones, sí, de crédito. Entonces, esto significa que recuerden ustedes, cuando vieron títulos y operaciones, seguramente ahí vieron que nosotros podemos hacer esta transacción de las prendas, o sea, de dejar en algo en prenda. Cuando adquirimos, fíjense, es muy fácil, pero al mismo tiempo, bueno, hay que pensar en esta transacción. Lo que hacemos es pedir dinero, ¿no? Y entonces ese dinero lo queremos para comprar algo, como por ejemplo, les decía, un coche. Y entonces ese coche lo vamos a utilizar para que sea taxi. Este negocio que vamos a hacer, entonces está generando o va a generarnos una ganancia. De ahí pensamos, vamos a pagar los intereses, ¿no? Y además al final, pues vamos a quedarnos con el carro. Pero entonces para la institución significa que también puede pedirnos el coche que vamos a comprar en prenda. No es lo mismo que un autofinanciamiento, porque ahí le estamos dejando en prenda el carro, que es una situación distinta. Entonces, la factura es la que va a avalar el préstamo. No sé si me explico. En el contrato de autofinanciamiento, lo que convenimos es que el coche es de la institución financiera hasta que se pague. Entonces, ese coche no es nuestro, igual que en el crédito hipotecario, no es nuestro hasta que se termina de pagar. En el caso de la prenda, solamente el carro está en prenda, ¿no? Y entonces ahí está en prenda a través de la factura, entonces nos están dejando utilizarlo. Esa es una segunda modalidad de la prenda. Es decir, la prenda comúnmente tenemos que dejarla, o sea, se queda en el lugar, pero a veces nos permiten esta transacción que está regulada por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. No sé si queda un poco más claro o queda más revuelto. No, sí, ya lo entendí mejor. Ah, muy bien, gracias. ¿Ahí los demás? Sí, Todo maestra, yo también. Todo claro. Todo bien. Bueno, muy bien. Gracias, Dillinger. Gracias, Ana. Creo que era Ana. A ver, vamos a ver entonces un contrato de los que son para hoy, ¿no? Vamos a ver el contrato de depósito. Una vez que hemos visto entonces el contrato de compra-venta y el contrato de mutuo, pero de préstamo también, una vez que hemos visto entonces estas dos modalidades, compra-venta y préstamo, podemos ver que, les decía, son contratos traslativos de dominio. Entonces, eso significa que el dominio absoluto de la cosa pasa a la otra persona. Y nosotros pues podemos tener muchos instrumentos para asegurar el pago, ¿no? O sea, el pago de una compra-venta pues se asegura también con, eso creo que no quedó tan reforzado, eso no venía en el programa y no me acordé, pero también el pago puede quedar reforzado a través de títulos de crédito, como pagarés, ¿no? O sea, si vamos a firmar una compra-venta a plazo, pues podemos hacer que firmen pagarés, esa sería la forma de garantizar. También sería la garantía hipotecaria, que también es una posibilidad en la compraventa. O sea, a lo mejor sobre el mismo bien inmueble o sobre otro bien inmueble. En el caso del préstamo, el préstamo casi siempre, o sea, ya lo vimos, casi siempre es sobre dinero. O sea, esa es la transacción más, bueno, con la prenda a lo mejor se imaginan esto, ¿no? En la ropa. A lo que me refiero, Ana, con la prenda es dejar algo a alguien, o sea, en calidad, digamos, de garantía. Entonces, el sinónimo de prenda sería más bien garantía, porque esta prenda precisamente es una cosa que le dejas a alguien diciéndole, te juro que te voy a pagar, pero no, resulta que no te creen y entonces lo que haces es, bueno, pues te voy a dejar en prenda mi reloj, ¿no? Por ejemplo. Eso
significa que nos estamos comprometiendo tanto que entonces decimos, no, pues te dejo mi reloj que vale más que lo que me estás prestando, pero te lo dejo en prenda para que me creas. Lo que sea, pero con el mismo valor de la cosa prestada, no, no necesariamente. La prenda puede ser con valor inferior a lo prestado o con valor superior. La prenda casi siempre, o sea, les decía que en el caso de los préstamos prendarios, precisamente, de estas instituciones como el Monte de Piedad, yo sé que hacen una evaluación, ¿no? Entonces, em, me parece que, bueno, yo supongo, no estoy segura, pero que te prestan una parte del valor total. O sea, primero te deprecian el valor, ¿no? Dicen, por ejemplo, llevas un anillo que vale 5,000 pesos y te dicen seguramente que vale 3,000 porque sus valuadores valúan a un costo menor, supongo, ¿no? Y después te dicen, bueno, pues te prestamos 2,000. Algo así creo que es, Ana. Entonces, sí puede ser el valor igual o menor, incluso. O sea, solamente es para garantizar el pago, por ejemplo, de los intereses, pero estas instituciones siempre son así, o sea, son agresivas con el consumidor, ¿no? Con la persona. Ah, muy bien. Está muy bien. Entonces, más o menos así sería, Ana. Ah, y entonces eso tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy. Porque si, por ejemplo, nosotros dejamos algo, o sea, si yo le digo a Alexis, Alexis, ¿me puedes guardar mi computadora un mes? Eso es algo distinto de decirle, de que Alexis me diga, me prestas tu computadora un mes. No sé si me explico. Entonces, por eso decimos que el objeto es distinto. El objeto, entonces, de lo que vamos a ver hoy es dejarle a alguien algo para que lo cuide o para que lo guarde, pero sin el interés de trasladarle el dominio de la cosa. Entonces, el contrato que vamos a ver ahorita no es traslativo de dominio. Déjenme ver. A ver. Vamos a ver el de David. Ah, pero David, ¿te había salido? ¿Ya regresaste? Es que vi que te estabas desconectando. Supongo que te desconectaste por... Déjenme ver si está. David, ¿estás, David? ¿Cómo se apellida David? García Martínez. García Martínez, ¿estás? ¿O tú tienes ya tu contrato, Eduardo? Creo que no está David. Es que aquí lo había visto, pero supongo que se salió. Bueno, ahorita le dicen que vuelve a entrar. Vamos a ver el tuyo, Eduardo. Vamos a ver el de Eduardo y vamos a ver el de Valeria, ¿vale? También, ¿quién me había faltado? ¿Quién estaba en la vez pasada trasladándose? Creo que em, no me acuerdo si eras tú, Rubén. Sí, me espera yo. Sí, ya estás en tierra firme. Ya. Bueno, ¿te parece si vemos tu contrato? Ahorita vemos el de Eduardo, Rubén, Eduardo y el de Valeria. Bueno, ahí te voy diciendo, Valeria, y ahorita lo que te pido es que señales, por favor. Entonces, bueno, yo ya hablé del objeto del depósito, pero entonces del monto que se debe cobrar por un depósito. A ver si investigaste un poco de ese aspecto del contrato que vamos a ver ahora. A ver, Rubén. Ah, yo ya lo tengo aquí, pero ustedes no lo ven, ¿verdad? No se ve, ¿verdad? A ver qué dice. No, ¿verdad?
No, bueno, a ver, déjenme ver. Un segundo. A ver. Creo que lo puse muy chiquito. Ahí ya se ve. ¿Ya se ve? Ya, Según aquí Ya, profesora, ya se ve. Gracias. Bueno, muy bien. Aquí está el contrato de Rubén. Sí es tu contrato, ¿verdad, Rubén? Sí, maestra. Bueno, muy bien. Aquí le estaba diciendo a Rubén que está muy bien. Ya Rubén puso aquí unas declaraciones. También les pido que vean los comentarios. Ay. Les pido que vean los comentarios porque en algunos contratos ya les había sugerido que no vieran por ejemplo, que no vieran el libro o los sitios de rellenar contratos, porque bueno, sí están, o sea, están más parejitos y ya están hechos, pero entonces no se cumplía el objetivo principal del ejercicio, que es que ustedes lo redacten o que intenten redactar sus cláusulas. Porque además, pues se trata de mejorar, ¿no? Entonces les había dicho eso. Y les pido que vean ahí, en algunos también les había dicho, por ejemplo, que lo justificaran y en el contrato, en el segundo viene sin justificar. No sé si todavía no se vean los comentarios o dije, o a lo mejor no había quedado claro mi comentario. Entonces, por ahí véanlo, por favor, para que le den una revisada entonces primero. Bueno, dejando eso de lado, Rubén, yo te decía que en general me parecía que estaba muy bien el contrato. Aquí te preguntaría entonces, cuánto es el monto que tú consideras que se debería cobrar por el retraso en el pago, en el caso de que la persona que está depositando, el depositante, no pague su cuota? Entonces, ¿cuánto se le debería cobrar de intereses? ¿Cuánto consideras? Le puse que el 8%. El 8%. Bueno, está bien. Pero lo puse en una Sí, cláusula, creo que lo puse. sí, aquí está, el 8, ¿no? En caso del atraso. Y Ajá. entonces, en ese sentido, dice, en caso de atraso, se obliga a pagar un interés del 8%. Mm, en caso, fíjense, aquí es otra cuestión que tiene Rubén y que algunos contratos yo les hacía la observación. Está bien que pongan una pena del tanto por ciento, o sea, que un interés en caso de mora, está bien que lo determinen, pero pongan sobre qué monto y cada cuánto es este interés. Entonces, en el caso de Rubén también, que aquí no te hice la observación, Rubén, pero ahorita que lo estoy viendo, se obliga a pagar un interés del 8% en caso de atraso en los pagos semanales. Entonces, parece que el 8% es semanal, ¿verdad, Rubén? Sí, maestra, sería los 2,000 pesos que había puesto en los pagos semanales. Bueno, está bien, o sea, bueno, es pero si yo fuera el que va, con el que vas a celebrar el contrato, yo pensaría que pues es excesivo, ¿no? Porque sería más o menos 8% y luego 8%, 8%. ¿Cuánto sería? Pues como, es que no es sumatorio el porcentaje, sino que se incrementa más y más, ¿no? O sea, y vamos a suponer que, ¿cuánto es el 8% de 2,000? Son 180. Ay, 180 semanales. Entonces, pero ¿sabes qué? El máximo permitido por la ley, entonces pensando en que es un interés legal del 9%, sería el 9% anual. O sea, el tuyo es como de institución crediticia, o sea, que está bien. Yo digo, está bien para la persona o sea, si tú estás del lado del que va a recibir el dinero, ¿no? De la parte del depositante. ¿Sí me explico? Pero resulta injusto para el otro, ¿verdad? O sea, los intereses son muy altos para el que va a depositarte. Pero pues lo hice pensando que no va a fallar. Por eso le puse eso. Pues sí, también el otro va a decir, no, bueno, yo nunca me voy a retrasar en estos pagos, porque si no me va mal. Pero está bien. Yo les decía que muchas veces los intereses son muy altos
y solamente cuando nos hacen la observación, por ejemplo, cuando los contratos tienen que ser registrados ante Profeco o ante la Conducef, entonces ahí sí nos hacen la observación y tenemos que bajarlos, ¿no? O nos dicen, no, pues no puede ser tan alto. Pero la mayoría de las veces, como es un convenio entre las partes, a menos de que se denuncie y que vayan a un juez y le digan, ¿sabes qué? Este contrato no me conviene porque está muy alto, el juez seguramente va a decir, pues sí, está muy alto tu conversión de los intereses. Entonces está bien por eso, por ese lado, Rubén. Pero entonces les decía, y ya no sé si les terminé de decir, que era muy importante que los que no observaron cada cuánto se cobran los porcentajes o bien la pena convencional para quién está aplicada, porque en algunos también decían, habrá una pena convencional y eso me parece bien. Pero entonces, ¿a quién se le va a aplicar la pena convencional? ¿Y en cuál es el supuesto en el que se va a aplicar? Eso lo tenemos que considerar. Aunque algunas cosas se sobreentiendan, nosotros en el contrato no debemos de sobreentender, sino que debemos de, a veces sobreregistrar, ¿no? O sea, ya dijimos, es muy repetitivo volver a decir que las partes, es muy repetitivo decir que el depositario, pero hay que ponerlo, como hizo Rubén aquí, el depositario se obliga, ¿ya vieron? Entonces eso me parece que también es importante. El depositario se obliga. ¿Quién es el que contrae la obligación de cada cláusula? Y yo les decía, si son los dos, pues son las partes. O sea, ambas partes están de acuerdo en que la pena convencional sea de 500,000 pesos. Ah, bueno, muy bien. ¿Para quién? Para pagarle a quién la pena convencional. O para las dos, puede ser, ¿no? Porque aquí convienen en que se aplique a cualquiera de las dos o a cualquiera que incumpla los términos del contrato. Entonces, también ahí tendrá que ser de esta forma. ¿Saben aquí también cuál es la constante del contrato de depósito? Que nosotros estamos cuidando nuestros bienes, ¿no? Entonces, cuando llevamos algo a depositar, debemos estar seguros que el que los va a recibir los va a tener cuidados. Entonces, eso lo manifestamos también en el contrato y por eso hacemos este tipo de penas, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces si la persona no cuida el bien? ¿Qué va a pasar si no me regresa el bien? ¿Qué va a pasar si por ejemplo, vamos a dejar los bienes en una bodega y vamos a suponer que vamos a dejar muebles de madera, ¿no? Y la bodega se llena de termitas o de polillas. Entonces, bueno, en ese caso también tendrá que cumplir precisamente con estas penas o con en este caso, daños que se sufrirían al depositante. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Gracias, Rubén. Mande, Yarim. Bueno, yo nada más iba a preguntar, por ejemplo, que estábamos hablando de los intereses. Ajá. En caso, por ejemplo, de que a la persona se le olvidara o se le pasara por alguna circunstancia no pagar el último día, pero lo paga al día siguiente, ¿no existiría o se podría realizar una cláusula para que no se le cobre el interés si paga al día siguiente que se extinga, pues, lo que es el pago? Pues sí, aunque la intención del contrato ya no sería la que, o sea, la intención del contrato es que le pague, por ejemplo, el día 30, ¿no? Entonces vamos a suponer, o 31, vamos a suponer que le pague el primero. Entonces está diciendo, o sea, que siempre va a haber un periodo de gracia, pues entonces a lo mejor siempre pondría el primero. O sea, y hay que ser muy, muy franco con estas cosas de los intereses. Los intereses se cobran así o hay muchos, es que les iba a decir muchos intereses, muchas, pues, ¿cómo decirlo? Como entre comerciantes hay muchos pagos que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, imagínense a alguien que tiene un negocio y que está pagando hipoteca. Si no paga el 30, el banco no le va a perdonar. Así pague el 31 a la 1 de la mañana, a las 12:01 se le olvidó, pero a las 12:01 se acordó, Yarim, el banco no nos va a perdonar nunca una deuda de este tipo, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que es mejor que los plazos sean fatales, siempre. O sea, si alguien no se acordó, pues bueno, lástima, ¿no? Ya tiene que pagar intereses. Pero, para no ir dejando así como huequitos, porque entonces perdemos también la formalidad del contrato, Yarim. Hay que ser muy rígidos en los contratos. Sí, me parece que sí hay que cobrarlos, o sea, también en caso de que sean deudas, pues cobrarlos de la forma en la que convenimos, ¿no?
Pero para estas cuestiones también, Yarim, imagínate que después tú dices, es que sabes que siempre tengo problema de pagarte el 22, entonces no te podré pagar el 23. Ah, bueno, entonces convenimos en hacer un adendum o en hacer un convenio modificatorio al convenio original. En ese caso decimos, bueno, ya no te voy a pagar el 26, te voy a pagar el 27 porque a mí siempre me retrasan el pago, ¿no? Entonces algo así podemos hacer, Yarim. Esa sería mi recomendación. Ah, ok, gracias, profesora. ¿De qué? Gracias por la pregunta. Entonces, sí, recuerden, eso es muy importante, siempre ser muy formales en los contratos, muy cerrados, ¿no? Mande, Rubén. Maestra, es que bueno, también en el último ve que nos pedía formas de terminación y ya investigando, bueno, según lo que decía, lo que estaba leyendo, es que la forma de terminación es, como estamos celebrando un contrato de buena fe, todo sería por fecha determinada, pero también es conveniente establecer cuando pongamos que se daña uno de los bienes que dejamos o cosas así. Rubén, Dígame. perdón, es que me sale. En lugar de Sí, dejar de compartir, le puse salir, perdón. Sí, me decías, entonces en las formas de terminación, ¿verdad? ajá, es que estaba leyendo y Ajá. bueno, lo que decía era que como estamos elaborando un contrato en buena fe, nada más sería por terminación de contrato, o sea que ya se fue una fecha de vencimiento. Pero mi pregunta es si debemos de establecer también en el contrato que si se daña el artículo o si alguno de los dos no cumple, que también de esa forma inmediata se termina el contrato. Ujú. Es una muy buena pregunta también, Rubén. Sí, fíjate que es una de las causales que deberíamos utilizar, ¿no? Causales es que una cosa, y bueno, por eso yo lo ponía para que empezaran a buscar un poco más de, ya más cláusulas, ¿no? Que empiecen a enriquecer su contrato. Las formas de terminación, ahí podemos establecer eso, formas de terminación o extinción del contrato, porque ya podemos hacer diferencias. Entonces, la forma de extinción del contrato es que el contrato cumpla su objeto y ya. Por ejemplo, si es un contrato de compra-venta, pues pagamos en la casa, o sea, ya vivimos ahí, bueno, ya nos dieron la propiedad, hicimos los documentos, el contrato ya se extinguió porque ya perdió su objeto. Entonces ya de hecho la propiedad ya es mía, ¿no? Y como lo adquirí, pues ya es parte de los antecedentes. En el caso que señalas, precisamente es las formas de terminación del contrato. Entonces ahí establecemos, por ejemplo, cláusula, formas de terminación del contrato. Primera, la forma natural, ¿no? La de común acuerdo, que será en la fecha tal. O dada la naturaleza del contrato, que será cuando se cuando se cumple el objeto del contrato. Entonces, bueno, ya si es el objeto es el depósito, yo ya lo deposité, me lo regresaron, el objeto se extingue, ¿no? En ese momento. Entonces, esa es una forma de terminación natural. Las otras formas de terminación, pues pueden ser de este tipo que señala Rubén. En el caso de descuido, en el caso de daños, en el caso de incumplimientos. O sea, vamos a suponer que nosotros vendimos una propiedad, es una compra-venta, y establecemos que una de las formas de terminación del contrato es el incumplimiento. El incumplimiento es reiterado, ¿no? Por ejemplo, el incumplimiento de 3 mensualidades. A la tercera mensualidad damos por rescindido el contrato y le cobramos una pena convencional de 100,000 pesos. Es decir, de lo que me dio, de ahí le voy a cobrar o sea, de ahí me voy a cobrar, claro, los 3 meses que me debe también. Y además voy a cobrarme 100,000 pesos. Vamos a suponer que la transacción se hizo por 500,000 pesos. Entonces de ahí me cobro 100, me cobro las 3 mensualidades, fíjense, o sea, porque ahí estoy cobrando las 3 mensualidades, pero después digo, bueno, ya cobré los 100, de ahí le cobro a lo mejor intereses, lo que venga pactado en el contrato, y le regreso su dinero y me regresa la propiedad. Entonces, bueno, ese deja una ganancia para el que deja una ganancia que es igual, y eso también lo establecemos de esa forma, más o menos hacemos el cálculo. ¿Cuánto sería lo que le cobraría por el arrendamiento de una casa durante 3 meses, por ejemplo, ¿no? O durante un año. Entonces, pues ese dinero a lo mejor es lo que me había pagado, ¿no? Y al final, pues ya terminamos el contrato y a mí me regresan la propiedad. Eso puede establecerse en el contrato, Rubén.
Entonces, las formas de terminación sí podemos establecer que la natural y la otra que depende de nuestra conveniencia y de lo que se pacte. También un poco de lo que se deje la otra parte, ¿no? Porque a lo mejor la otra parte dice, no, no estoy de acuerdo y no voy a firmar eso. Entonces, bueno, ahí es cosa de negociarlo. Vale, gracias. No, ¿de qué? Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, entonces aquí terminaríamos el de Rubén. Vamos a revisar rápidamente el de Valeria y luego el de Eduardo. ¿Estás por ahí, Eduardo? Ahora ya no está Eduardo, ¿verdad? Eduardo. Bueno, Eduardo, revisamos la próxima clase el tuyo. Vamos a revisar el de Valeria. A ver, Valeria, te preguntaba entonces, Valeria, si consideraste el cobro de una, bueno, ahí que lo escribieras, por favor, si consideraste entonces que el cobro de una cantidad, en caso de retrasarse con los pagos, ¿no? ¿Y de cuánto consideraste también que debía ser la cantidad que se cobre por el depósito? O sea, es decir, el pago del depósito, ¿de qué forma se debe hacer, no? A ver si encontraste algo al respecto. El 20% en caso del incumplimiento. Bueno, en este caso me parece que, les digo, son intereses un poco elevados, pero está bien, ¿no? Estamos estableciendo contratos, decimos de buena fe, pero con intereses muy altos. Entonces, bueno, aquí, Valeria, creo que un poco por los comentarios que te hacía, señalaba ya el depositante y el depositario en cursiva, con comillas y subrayado, ¿no? Yo les recomiendo también aquí, Valeria, que solo utilicen uno de estas formas de resaltar. O sea, es decir, si es el depositante, digo, en negritas, ya no utilizas cursivas, ¿no? Por ejemplo. Y si va entrecomillado, ya no subrayas. O sea, solo utilizas uno como para darle el énfasis. Dependiendo, ¿no? O sea, para que no tenga dos, para no, un poco por la forma. Igual por la forma, ahí les decía que procuraran justificar los textos. Es importante. Y aquí, pues me parece bien la señalización de que el declarante es tal y el depositante es el otro. A veces no es necesario porque ya dejamos establecido arriba quién es el depositante, quién es el depositario y que ambas son las partes. Hay contratos que tienen muchas partes, o sea, porque imagínense, es el que, por ejemplo, el comprador, ¿no? El vendedor, el fiduciario o el aval, los representantes legales. Entonces, bueno, las declaraciones son muy largas y entonces por eso les vamos poniendo como estas formas de abreviar las partes, ¿no? Decimos, pues el fiador, el comprador, el vendedor, o sea, le vamos poniendo nombres como para que en el contrato se pueda ir leyendo, porque si no, imagínense que tuviéramos que volver a poner todo el nombre. Entonces ahí nada más te recomendaría, Valeria, que no me había acordado, digo, no me había dado cuenta, no te puse esa observación, que si ya dijimos arriba que el depositante es tal y el depositario es el otro, ya no es necesario que volvamos a escribir sus nombres completos. O sea, si está establecido en el proemio, así queda establecido en todo el contrato. Entonces, ¿esto para qué? Bueno, es cosa de forma, pero también pues es un poco innecesario hacer todo esto, ¿no? Resulta innecesario. Porque ya establecimos, o sea, ya tenemos ahí sus diferentes nombres. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno, como ya hiciste aquí, o sea, eso lo hiciste en la primera cláusula y en la segunda, pero ya en la tercera está bien porque ya pusiste el depositante y el depositario, como las partes, ¿no? Ya sabemos que el depositante es el señor Agustín Fuentes y ya sabemos que el depositario es el señor Martín Vázquez. Entonces, así queda establecido. Por ahí había un contrato que yo les señalaba que el depósito de la cosa se hace
o sea, en mercantil hacemos el contrato sobre los bienes muebles, porque los bienes inmuebles no se pueden, no se pueden dejar así. No sé si me explico. No se pueden, pues, depositar, ¿no? Por ejemplo, una casa no se puede depositar en un lugar. Entonces, el contrato de depósito tiene la finalidad de estos bienes que pueden trasladarse, que pueden, cargarse. ¿Sí, sí me explico? Entonces, bueno, cargarse no necesariamente, ¿no? A lo mejor un poco más pesados, un carro, pero que se pueden trasladar. Y ahorita vamos a ver un poco de eso, espero que me dé tiempo, ahorita lo vemos rápido. Que son, ¿qué tipo de bienes tenemos? Estos bienes muebles e inmuebles, un poco para hacer la diferenciación. Entonces aquí vemos que el depositar, bueno, aquí decía que es el 20%, ¿no? Y y las partes se convienen que la jurisdicción de la competencia son los tribunales de San Luis Potosí. Está bien, Valeria, pero ahí les decía que también hay que ser un poco congruentes. Bueno, a lo mejor a ninguno les quedan, hay que tener cuidado más bien. No congruentes, hay que tener cuidado, porque a lo mejor, pues por ahí le dejamos el de un contrato anterior y bueno, aquí a lo mejor sí es la intención, alguno de los dos vive allá, pero lo firman en la Ciudad de México. O tal vez el storage o el lugar donde lo vamos a guardar está allá, ¿verdad? Eso no me acuerdo si lo señalaste. No, pero creo que todo está en la ciudad, ¿no? Entonces, si todos estamos pues por aquí, por la ciudad o en el estado, pues conviene que la jurisdicción sea de ese lugar. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? No sé si alguien tenga alguna observación del contrato. Bueno, muy bien. Está muy bien. Vamos a ver entonces, el de depósito. Les digo que es breve. Ahorita lo vemos rápido. Y espero que me dé tiempo para pasarles esta presentación breve de la clasificación de los bienes, que es importante de ver. Para ver esto de bienes fungibles, eso no lo veo. Bueno, si no lo vemos la próxima, también la próxima semana tenemos contratos que me parece que son más o menos sencillos. Yo digo más o menos sencillos, pero me refiero a que no son tan complejos como el de compraventa, ¿no? Al que nos vamos a regresar al final un poco para hacer un repaso, porque sería, pues nos tardaríamos varias clases y mejor le damos avance. Bueno, muy bien. ¿Qué es un contrato de depósito? Pues su nombre ya lo dice un poco, ¿no? Y nosotros utilizamos mucho esa palabra cuando dicen, pues voy a hacer un depósito, ¿a dónde? Al banco, ¿no? Comúnmente. O hazme un depósito. Bueno, pues de ahí viene precisamente. Entonces, el depósito es el contrato en el que el depositario se obliga con el depositante a recibir una cosa o un inmueble o a guardarla para restituirla cuando el depositario lo solicite. Entonces el depositario llega y le dice, oye, yo tengo tengo mucha ropa, por ejemplo, ¿no? ¿Me la guardas? Ay, sí, tengo ahí unas bodegas. Y entonces el depositante es el que tiene las bodegas y la contraprestación que va a recibir, pues va a ser el dinero que le va a pagar porque le guarde esas cosas, ¿no? Entonces el objeto es el depósito. En mercantil bueno, es una cuestión que señalan, por ejemplo, en el libro, en la autora, esta Zoila, no sé qué, señala que la mayoría de los contratos mercantiles, bueno, son mercantiles, pero al final, pues, estos contratos de depósito solamente se diferencian un poco del civil, en que, pues, tienen algunas de estas dos características que están en el Código de Comercio. O sea, es decir, el depósito civil del mercantil no hay diferencia, no hay gran diferencia, ¿no? La diferencia es solamente que en establecemos que hay actos mercantiles. Pero bueno, vamos a ver el contrato de depósito en general, entonces. El depósito se hace en almacenes. Ya les decía que si habían visto estos storage, ¿no? Que son unos almacenes en donde uno guarda, o sea, va ahí y le dan una accesoria, tienen una llavecita y ahí va guardando cosas, ¿no? A lo mejor que no caben en su casa o que no quiere que nadie las vea, en fin, ¿no? Entonces ahí van y guardan. Las operaciones también puede ser que son aquellas que están reguladas por el Código de Comercio en cuanto al depósito de dinero, títulos y en administración. Entonces, estos también serán mercantiles, ¿no? Cuando nos cobran, por ejemplo, una comisión por guardar nuestro dinero. Entonces, que eso es básicamente lo que hacen los bancos.
Entonces, el contrato de depósito puede ser de distintas formas, ¿no? Puede ser contrato bancario, un contrato también mercantil o un civil, pero yo les decía que no se diferencian en gran cosa. Es básicamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos el depósito de qué? Bueno, pues depositamos dinero, depositamos mercancías, también hay estas cajas que son las que vemos en las películas, yo no sé si las hayan visto. Sí, mande, Yarim. Ah, perdón, profesora, sí, es que igual yo iba a hacer el comentario si era como los almacenes generales de depósito y los certificados también y de los bono emprende y todo eso. Ah, muy bien. Sí, 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 algo así es, Yarim. Los certificados de depósito, precisamente nosotros hacemos el encargo, ¿no? Pero nos cobran o sea, nos cobran comisiones en todos estos. En el otro que les digo del depositar mercancías, pues lo que nos cobran es el arrendamiento del lugar. Entonces, por eso a veces hay las dudas de si nosotros cuando estamos contratando un storage, estamos haciendo un depósito de mercancías. Sí han visto estos almacenes, ¿no? Que están, es un lugar ahí como una accesoria y nosotros la tenemos y nos dan una llave y guardamos ahí cosas. Entonces, ¿por qué? Bueno, parece un arrendamiento. Un arrendamiento es en donde contratamos al lugar. O sea, por ejemplo, yo les digo, oigan, no tienen un lugar que me renten y ustedes dicen, sí, tenemos un cuartito ahí que no usamos, ahí guarda tus cosas. Ese sería un arrendamiento, no necesariamente un depósito, porque ahí me van a cobrar por el inmueble. Entonces, depende del objeto del contrato, Yarim. Pero todos estos que dices precisamente son de este tipo. Y muchas veces también este de depósito lo confundimos con los de tipo bancario. Bueno, no los confundimos, es que son bancarios también en la otra vertiente, ¿no? Manda, Erika. Hola, maestra. Por ejemplo, yo que puse Erika. un bono para reclamar la mercancía en el contrato que nos había dejado, ve que me hizo varias observaciones y es Ajá, que yo con esa idea, entonces como que lo hice muy pensando a la idea de títulos y operaciones. ajá. Me fui más como que con esa idea por eso. Es que está bien, pero sí hay que diferenciar el objeto, Erika, porque les digo que puede ser, o sea, por ejemplo, esto que les digo, ¿no? O sea, un almacén de depósito, además se llama almacén de depósito. Entonces, nosotros estamos haciendo ¿qué transacción? ¿El del contrato de compraventa o estamos haciendo digo, contrato de arrendamiento, perdón, o estamos haciendo un depósito, porque estamos dejando ahí las cosas y la naturaleza del contrato parece estar donde decimos que estamos depositando algo, ¿verdad? Entonces ahí nada más, yo lo que te decía, Eric, es hacer la diferenciación, ¿no? Porque es importante que cuando hacemos el depósito, o sea, nosotros no estamos diciendo que le vamos a rentar la cosa. No sé si me explico. Es que no recuerdo exactamente el contrato, Eric, pero creo que ese era el problema. A ver, déjame ver si lo veo aquí. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no, verdad? No, maestra, no veo la pantalla. Gracias. Ah, pero creo que los que te hice eran de forma, no tanto de fondo, ¿verdad, Eric? Bueno, Sí, aquí qué maestra, pasaba. sí, que como que estaba mal estructurado. Es que lo De hice la forma. Ujú. así a lo que yo sabía, por eso no investigué tanto. Entonces, más o menos me guié en mis apuntes anteriores y lo escribí así como que por la fecha, números, número de lote, número de bono de prenda y hice otro bono de prenda, así. Por si se Ah, sí, sí, usar. sí. Ya entendí un poco más tu idea. Ajá. Claro, por eso era el bono de prenda, o sea, lo estabas dejando. Pero ahí es otra cosa, Eric, porque si tú, por ejemplo, vas a dejar algo en depósito, la otra persona no se va, o sea, no es que tú estés garantizando que te va a prestar algo. O sea, si lo dejas en depósito, más bien lo que va a cuidar es lo que tú le estás depositando, no sé si me explico. Entonces, la naturaleza del contrato va en que lo que entregas está ahí sin que lo usen. O sea, por ejemplo, si tú llevas una pantalla, ¿no?
la pantalla no se queda en prenda. Tú le estás diciendo, guarda mi pantalla y te pago por guardarla y por tenerla en un lugar seguro, ¿no? A lo mejor yo no tengo espacio o no quiero que la vean, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces la guardas y la intención del contrato es que la persona te guarde esa pantalla. Ya cuando se termina la transacción, tú recibes la misma pantalla, pero nunca recibiste, o sea, no fue lo mismo que en el caso del prendario, ¿no? En el caso de los préstamos prendarios, que te prestaron un dinero y tú dejaste ahí la cosa y ahí, fíjate, porque no se comprometen a cuidártela. O sea, la tienen en un almacén, ¿no? Pero pues porque digamos que es mientras de ellos, o sea, están guardándola para que en caso de que no les pagues, se queden con ella. Y en esta la intención es otra. Te la guardan, pero te la guardan bien, ¿no? O sea, te la tienen ahí en un lugar en donde no se vaya a maltratar, te la tienen a lo mejor envuelta, qué sé yo. Y te la dan en las mismas condiciones en que la llevaste, porque el depósito precisamente es que le dejas el bien, pero no se los estás dando, ni cambia de dueño, ¿no? Y el pago que le estás haciendo es solamente mientras te cuidan esa cosa. Ya cuando tú puedas tenerla, le dices, regrésame mi pantalla, por ejemplo, ¿no? La que les digo. Sí, a ver, no sé si queda un poco más claro, Erika. Sí, sí, le entendí de eso. Es que por eso ve que, bueno, más que nada por eso, ahorita que lo estaba mencionando, dije, pues es que yo lo hice más como que de bono de prenda. Ajá, sí, y ya entendí ahorita que me estás diciendo y que ya lo estoy viendo, ya entendí tu intención, pero sí, no sería esa, porque la intención, recuerda, en el caso del préstamo, ahí sí, el préstamo es prendario, puede ser, ¿no? Entonces, más bien, tú tenías la idea de que dejabas la cosa, pero te prestaban mientras y además, bueno, esa era la garantía, ¿no? La prenda es la garantía, pero en este caso, te digo, no es así. El depósito es que tú dices, vengo a depositar mis títulos, porque no los quiero tener en mi casa, ¿qué tal si me los roban, no? Entonces, pues ahí te los dejas. Vengo a depositar mi reloj porque resulta que es un Rolex, ¿no? Y entonces, pues está estás protegiendo tus bienes. Entonces, en ese caso, la empresa o la banca o la que esté guardando, pues se tiene que comprometer a que va a tener seguridad, a que pues, en caso de que no le pagues, pues probablemente la idea sea que te regrese tus cosas, ¿no? O que las ponga a disposición y que tanto tiempo te esperen, o sea, tampoco te van a esperar toda la vida, pero que te esperen algún tiempo y te las regresen. En el caso del prendario, si no le pagas, pues ya la cosa es suya, ¿no? Pero sí, bueno, me parece que ya entonces queda más claro, Erika. Bueno, y estas son las formas entonces de clasificar al contrato de depósito. Depende de si están disponibles. Aquí le estaba poniendo un poco la explicación, pero luego dije, bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? El depósito es a la vista, cuando, claro, nosotros, pues, en cualquier momento, o sea, ¿cuándo es a la vista? Pues, si nosotros depositamos 2,000 pesos hoy, pero luego dijimos, bueno, ya los voy a depositar al banco, y luego resulta que ya los necesitamos, pues vamos y los sacamos, los mismos 2,000 pesos, por eso están a la vista, ¿no? O sea, no es que todo el tiempo estén, no, o sea, no los estamos viendo, no se refiere a eso, sino a la vista es que está a disposición. Depósito con previo aviso, que es en el caso de los, por ejemplo, de los depósitos de certificados, ¿no? Que tenemos que hacer un aviso de que mañana me das mis certificados y es hasta la 1 de la tarde. Entonces, depósitos a plazo, ¿no? También cuando hacemos un depósito de una inversión, son depósitos a plazo o depósitos en cuenta corriente. Ahí lo tenemos corriente todo el tiempo. Es nuestro todo el tiempo. ¿Hay alguien tiene algún? Ah, mande Rubén. No, Rubén. Rubén. Yo creo que se le prendió el micrófono, ¿verdad? O es... ¿Rubén?
Stephanie, si No, le está bien. Prende, cuéntame. mi micrófono solito. Por Pero eso me estoy apagando. está bien, está claro. Entonces, Stephanie, aprovechando Sí, maestra. el de depósito, la verdad es que este depósito no es tan complicado, ¿no? No, bueno, a mí se me hizo más fácil este contrato. Muy bien, qué bueno, Stephanie. Es que yo digo que es más fácil porque aquí no tenemos la necesidad de, por ejemplo, pues de hacer garantías, de dejar prendas, de hacer, solamente tenemos que tener en claro que la otra persona, o sea, el que le dejamos el bien, puede ser que tuviera, que no tuviera el debido cuidado y entonces hay que prever los daños y perjuicios. Entonces, los daños son sobre qué, sobre la cosa, ¿no? O sea, si sufre algún deterioro, el deterioro natural de las cosas, pues es algo que también tenemos que prever en el contrato de depósito. Por ejemplo, si vamos a dejar 10 años ahí nuestras cosas, pues seguramente no van a estar igual. Ah, y aquí vuelve a estar lo de principal, lo oneroso. ¿Cuáles son las características que tiene este contrato? O sea, no importa que no sea tan rígido como los otros, pero sí hay obligaciones que se generan con él, ¿no? Que son estas de, pues que ya vimos un poco. Son onerosos, o sea, es decir, siempre tenemos que pagar por el depósito, porque si le decimos a alguien, oye, cuídame mis cosas, entonces en ese caso no estamos haciendo un contrato de depósito, seguramente solamente le estamos encargando de buena fe. O lo que les decía, bueno, ay, cuídame mi moto, ¿no? Por ejemplo, ay, cuídame mi carro. Bueno, pues entonces ahí se queda y pues no le van a hacer nada, pero tampoco vamos a tener ninguna garantía, no estamos pagando, no tenemos ninguna garantía del cuidado de la empresa. ¿Qué va a pasar si tiembla, por ejemplo? Bueno, pues probablemente aplaste mi carro y lo que va a pasar es que no voy a tener ninguna seguridad ni tampoco ninguna garantía para cobrar, ¿no? Entonces, eso les decía, es importante decir que no es un contrato traslativo de dominio, o sea, no es en el que yo les entrego la cosa y entonces, por lo tanto, estoy trasladando la posesión, ¿no? Que a la que se refiere el dominio, sino es únicamente para que se cuide el bien, o sea, para que lo preserve. Entonces, ya habíamos visto que los elementos de existencia de todos los contratos, pues es el acuerdo de las voluntades y tenemos que tener un objeto. ¿En qué va a consistir este contrato? Bueno, pues en que le vamos a depositar a alguien y eso significa hacer, ¿verdad? No significa dar. Esa es la diferencia. Cuando tenemos un hacer, no es un contrato traslativo de dominio. Y lo que va a hacer el depositario es que va a cuidar lo que le estoy dando. Va a tener el cuidado y va a tener la cosa en un lugar seguro, tal vez, ¿no? Entonces aquí ya vimos que no se transmite la propiedad, pero sí se establecen ciertos requisitos, ¿no? Que son remunerar e indemnizar. ¿Quién es el que va a remunerar? Pues el que está depositando le va a decir, te pago 50 pesos al día, o como ustedes decían, ¿no? Pues te pago 100 pesos al mes, te pago 2,000 pesos al mes, me lo guardas. En caso de que yo no te pague, te pago los intereses que se generen. O sea, es decir, los intereses se pagan por los daños, ¿no? A lo mejor yo estoy pagando una deuda para, o sea, la que me comprometí al haber hecho este almacén de depósito. O bien, a indemnizar se compromete la persona que está recibiendo la cosa. Si no tiene el debido cuidado, si su almacén resulta que se cayó porque estaba mal construido y todas mis cosas se aplastaron, va a tener que indemnizarlo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues seguramente va a contratar un seguro, ¿no? Que es la forma. Aquí saben que no había visto que no se veía bien aquí. Entonces, las obligaciones del depositario precisamente son recibir la cosa. Entonces, la recibe, la guarda de la mejor forma posible, porque tiene que conservar la cosa. En el caso de los títulos y los valores de crédito, pues tiene que, tendría que decir, pues, si están vencidos, imagínense, pues si le entrego puros pagares vencidos, pues me tiene que decir, oye, pero ya viste que tus pagares están vencidos, tiene que tener este tipo de cuidados, ¿no? Porque aquí dice que un depósito de un inmueble que produce rentas, por analogía, el depositario las puede cobrar. Entonces, en ese caso sería en el depósito,
de un bien inmueble, pensando en eso, pero recuerden que es una analogía nada más, ¿no? O sea, piensen en que vamos a suponer que nosotros dejamos unas joyas. Bueno, eso no le va a producir ninguna ganancia al que le estamos al que está recibiendo la cosa, ¿verdad? Porque solamente las va a guardar. Es una cosa distinta cuando estamos haciendo estos depósitos de estos depósitos de documentos, depósitos de que también señalabas esto, ¿no, Yarin? El depósito de los de acción cambiaria. Ese es distinto. Si se trata de bienes muebles, el depósito pues debe de tener, deberá llevar todos los actos para que no se menoscaben. O sea, debe entonces, si yo le entrego algo que, pues le digo, tenlo en menos 5 grados, pues le tengo que llevar el refrigerador en el que van a estar a menos 5 grados, ¿no? En el caso de pues, que sea una pintura, por ejemplo. Bueno, le tengo que dar los elementos para decirle, esta pintura la tienes que conservar a tanta temperatura. Si no tiene la posibilidad de cumplirlo, pues me tendrá que decir, no puedo o no puedo guardártelo porque yo no tengo la capacidad de tener esas condiciones. Y en caso de que yo le diga, ya quiero de vuelta mis cosas, pues me las tendrá que dar, ¿no? En el caso de que sea un depósito de dinero, pues también puede ser que el depósito de dinero esté siempre a mi disposición o que yo tenga que avisar, dependiendo del contrato que estamos haciendo. Entonces, hay cuestiones que deberíamos de tener presentes en nuestro contrato, como en dónde vamos a hacer la restitución de la cosa. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos que ir al almacén, si de ahí nos la vamos a llevar, qué pasa si no sé, por ejemplo, se descubre que la cosa es robada. Eso se llama tenencia por receptación y es un delito. Entonces, también nosotros pues debemos de ver, ¿no? ¿Qué tal si nos dijeron, guárdame este carro y luego resultó que en un operativo fueron y dijeron, ese carro es robado, ya lo estábamos buscando? Ah, bueno, pues ya se dieron cuenta, eso puede generarle una situación pues delicada a la otra persona, ¿no? Entonces, también hay, yo no sé si ustedes han visto, pero ha habido muchas órdenes de cateo contra estos almacenes de depósito porque resulta que muchos narcos pues van a guardar ahí sus cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque vean que son cosas a lo mejor que no pueden demostrar la legal tenencia, ¿no? O sea, por ejemplo, se robaron los carros, las armas o qué sé yo, y se hacen muchos operativos precisamente con órdenes judiciales para ver la tenencia. Por eso es importante que el contrato, o sea, imagínense que ustedes trabajan para el almacén de depósito, le van a decir, tienes que tener cuidado porque aquí te pueden venir a guardar cosas que son robadas. Y eso es un delito. Es un delito, así lo tengas guardado en un almacén de depósito. ¿Cómo es la forma de comprobar que tú no estás cometiendo el delito? Cuando estás teniendo el debido cuidado, ¿no? O sea, es decir, estás eximiéndote de las responsabilidades al firmar el contrato. Entonces tú estás diciendo, por ejemplo, bueno, esta persona va a guardar esto y se dice dueño de la cosa, ¿no? Se dice, y además está firmando una responsiva en caso de que la cosa tenga vicios ocultos. Sí, esas pueden ser los otros, las previsiones. Entonces, aquí está lo que les decía, un poco buscar cuáles son las causales las causales de terminación del contrato. Bueno, pues el contrato dice también en los libros de texto que se da el vencimiento de la cosa, la destrucción de la cosa o es que del desistimiento unilateral del depositante o del depositario. ¿Cómo es esto? Que alguna de las partes quiere rescindir el contrato, pero estas debemos de prever siempre que deberá haber una pena para el que quiera rescindir el contrato. A veces decimos, no, pues ¿cómo le voy a cobrar una pena? Eso nunca va a pasar, ¿no? Nunca vamos a rescindir el contrato. ¿Qué pasa si se rescinde y que tú tenías planeado que ese lugar lo ibas a tener un año rentado y ya no, o que ese dinero iba a estar un año guardado, ¿no? Que ese es un poco el negocio de los bancos. Yo les estoy diciendo que no es la intención, pero bueno, los bancos sí lo hacen. Entonces, tienen el dinero ahí, según lo tienen disponible, pero pues en realidad lo usan para préstamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Pues le cobro, entonces le digo, si quieres terminar el contrato, te va a costar.
Eso es básicamente lo que le decimos, ¿sí? ¿Queda más o menos claro cómo vamos? Todo bien. Gracias, Stephanie. A ver, ya Vamos no bien, regresó. profesora, gracias. Gracias, Danae. ¿Ya no regresó Eduardo? A ver, ya ni regresó ni Eduardo ni... ¿quién más faltó? A ver, cuéntenme. A ver, Alejandra Carolina. Déjenme ver, Alejandra. Aquí está Andrea, Eric, Stephanie, Gabriel, Geraldine. Yarim. Sí, ya no regresó, ¿verdad? Ni Eduardo, ni... A ver, entonces no está Eduardo, pero Eduardo estaba. Ya no está... Bueno, Alejandra creo que no está. Y tampoco está... Tampoco está Daniel, ¿verdad? Muy bien. Es que les iba a decir, bueno, díganme quién más falta, pero no. Nadie más. Muy bien, entonces ya nada más vamos a ver rápidamente que hay varios tipos de este contrato de depósito y que son, ay no, pero es que ¿saben qué? Aquí volví a poner el mismo. Creo que me equivoqué. Lo puse 3 veces esta misma, pero bueno, aquí dice que civil, mercantil, administrativo, secuestro y bancario, pero bueno, este era más o menos así. A ver, déjenme ver si no tengo en otro. Mande, Kelly, ¿tienes alguna observación o pregunta? No, profesora, ninguna. Disculpe. No te preocupes, pero entonces me faltó aquí una lámina porque volví a repetir la misma entonces y básicamente sería la previsión de la última parte de este depósito, este contrato de depósito. Entonces, bueno, ya vimos que el depósito puede ser básicamente de una forma material o de una forma económica, vamos a decirlo, ¿no? O sea, es decir, con bienes que se consideran de naturaleza, bueno, bienes muebles propiamente o bienes fungibles. Ah, bueno, y eso también les iba a decir, ¿verdad? Lo de las clasificaciones de los bienes. Bueno, pero ya lo vemos en la próxima clase para ya no tenerlos aquí tanto tiempo. Nosotros podemos depositar a una cuenta corriente, podemos depositar a una cuenta de cheques, o sea, esto en el caso de los que son bancarios. Entonces, ¿qué hacemos con una cuenta corriente? Depositamos el total. Y creo que eso sí lo puse, ¿no? O se me olvidó. No sé si lo puse, pero bueno, ¿qué pasa con este tipo de cuentas? En las cuentas las cuentas de depósito. ¿Ustedes qué hacen? Pues básicamente tienen ahí su dinero, o sea, porque no les da ningún rendimiento, ¿no? O sea, no les favorece. Favorece más al banco, porque el banco mientras, el banco se compromete a que siempre va a tener disponible su capital, o sea, el dinero que ustedes le soliciten. Aunque el banco, ese dinero que ustedes como que va juntando de todos, que era lo que yo les decía, no se debería de hacer en los otros contratos, o pensamos que no se va a hacer pensando en un depósito de mercancías, pero yo le decía a Eric, no es que se vayan a agarrar lo que tú le estás dando y lo van a usar mientras, ¿no? O lo van a rentar mientras, sino que te lo tienen que guardar. Pero los bancos sí lo hacen. ¿Cuál es el compromiso del banco? Bueno, que en caso de que tú quieras tu dinero, te lo van a regresar en ese momento. Entonces, son documentos, por ejemplo, que están a la vista del portador, por ejemplo, los cheques, o bien son cuentas corrientes, ¿no? O sea, es decir, ese dinero lo tenemos siempre disponible. En el caso de que nosotros, por ejemplo, muriéramos, pues, ¿qué pasaría con esa cantidad de dinero que tenemos depositada? Vamos a suponer que tenemos 100,000 pesos.
hay cláusulas en el contrato que celebramos de estos depósitos que esa cantidad se la van a dar a alguien más. ¿Qué pasa mucho? Que el banco se queda con el dinero, ¿no? Porque obviamente, pues a lo mejor alguien no sabía que tenían esa cuenta, estaban mal los datos, nadie la reclamó y entonces, bueno, ahí el banco se queda. Pero en otro tipo de depósitos que nosotros tenemos, pues son estos depósitos que, por ejemplo, están en depósitos de plazos, o sea, de compras de CETES a plazos, inversiones a plazos. Entonces, en todos estos, lo que nosotros hacemos, pues es que tenemos una cantidad ahí guardada y entonces no la podemos retirar. Este depósito tiene como intención, fíjense lo que estamos haciendo, le estamos diciendo al banco, te deposito este dinero, pero entonces tú haz con él lo que quieras y me vas a dar rendimientos al final del año. Yo lo voy a tener aquí, es un pagaré a 300, un pagaré a 90 días, ¿no? Entonces yo lo voy a tener aquí 90 días, ese dinero tú me lo vas a dar con una porción más de dinero. Entonces, le autorizamos al banco para que utilice ese dinero para prestarlo. Entonces, en ese caso, Eric, sí estaríamos dándole esa autorización. En el caso del depósito de mercancías, no, porque le decimos, te deposito mi mercancía, pero ahí cuídamela. Entonces, en el caso del depósito de títulos y en el caso del depósito a plazos, pues ahí sí, ¿no? En las cajas de seguridad, que era lo que debería de estar en esta lámina, pero ya no, yo creo que ya no lo puse. En las cajas de seguridad, bueno, que ya lo vemos la próxima clase también para verlo gráficamente, en las cajas de seguridad lo que hacemos es que nosotros le llevamos al banco por ejemplo, un reloj, ¿no? O títulos de crédito o centenarios, y entonces lo que ellos hacen es que hacen un contrato de prestación del servicio de cajas. Entonces, el depósito tiene esta denominación, pero nosotros lo que hacemos es depositar ahí en una caja de seguridad, ¿no? En una, en un lugar, pues el del banco destinado a este tipo de lugares que son así como, pues estos que vemos en bueno, yo que veo en las películas, yo no tengo bienes en una caja de estas de depósito, pero así se ven las películas, ¿no? Que tienen su cajita, les dan una llave y la vuelven a guardar. Entonces, bueno, algo así es lo que tienen contemplado los bancos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Le pagamos, pero esos bienes sí no pueden ser utilizados, Eric. Esos son los que te decía que a lo mejor era la confusión con estos de prenda. Entonces ahí, si tienes guardado un Rolex, no lo van a rentar, lo van a tener ahí guardado y cuando tú regreses por tu Rolex, pues te lo llevas o lo vuelves a dejar, nada más vas y lo limpias y ya dices, bueno, ya está todo bien y ya, ¿no? Esa sería básicamente la intención de este contrato. Entonces, si les parece, terminamos de ver esto y vemos lo de los bienes inmuebles en la próxima clase y pues ahí hagan sus contratos, por favor. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, Sí, de Yo, Delicia. maestra, bueno, em, yo tengo una duda respecto al entregable del contrato de depósito, el tercero. Ujú. Vi que cambió la fecha de entrega para hoy, pero lo que pasa es que yo lo entregué el día, me parece, el miércoles. Ujú. Ve que le mandé mensaje, ¿no? Que a las 4 de la tarde se entregaba. Sí, Entonces, ¿ya va a habilitarlo ahorita y lo vuelvo a subir o ya se queda subido? o sea, subiste uno y luego subiste, pero querías subir otro. No, subí uno y ya no he subido el otro, pero de que atrasó, bueno, de que adelantó la entrega. ¿Va a La habilitar de otro la... entregable entonces? Es que, miren, ahorita está habilitado, bueno, no está habilitado, déjenme ver, en entregables y tareas, tengo el contrato 1, 2, 3 y 4, pero el 4 todavía no se abre. El contrato, sí, tienes razón, entonces me equivoqué. Lo que dices es que me equivoqué en la fecha. Pues, ajá. Dime así, Dillinger, que me equivoqué. Entonces lo era para el 4 de junio a las 8 de la tarde. Sí, ya vi. Es que habilité la hora, pero no el disponible. Bueno, ahí súbenlo. Entonces está hoy hasta las 8 de la noche. Ok, vale, entonces para subirle de una vez.
Gracias, Sí, maestra. ya está el 3 de qué. El 4 todavía no se abre, ¿verdad? Entonces el 4, entréguenlo para el lunes, por favor. Ahorita se va a abrir, yo creo. A ver, ¿a qué hora lo puse? Mande, Ana. Maestra, a mí no me aparece que habilitó el contrato 3. De hecho, no me aparece nada para subirlo. Y es que ayer tuve problemas, se fue la luz en mi casa y ya no pude mandarlo. A Y ver, ahorita ve, no me ve, aparece. a ver, ahorita ve, es que yo lo habilité, o sea, amplié el entregable, pero no habilité la vista, o sea, es decir, te decía que se podía entregar después, pero no estaba disponible. A ver, ve si ya está disponible. Ya aparece, Miss. Bueno, es que a mí tampoco me aparecía, pero ya aparece. Ah, bueno, sí, es que más bien me había equivocado. En la configuración ya había extendido el periodo de entrega, pero no se veía, pues ya no estaba visible, había quedado en la anterior. Entonces, sí, pueden subirlo en un rato, y el fin de semana, pues hagan el siguiente. El siguiente contrato es el de comisión y el estimatorio para el siguiente viernes. El comisión y estimatorio. Profesora, ¿hasta qué horas dijo? Vale. Hasta las 8. El de, Gracias. ¿de qué? ¿El de qué, Kelly? El de, el de comisión, el de comisión, no, el de depósito, es el que está disponible hoy hasta las 8 de la noche. ¿Por qué? Bueno, pues porque se va a abrir el próximo y ya se les van a juntar, entonces, pues para que se apuren. Y el contrato de comisión entonces cierra el lunes. Se los voy a dejar el lunes hasta las 12. No, hasta las 12 no, porque luego me hablan a las 11:59 y me dicen que ya casi lo terminan y yo ya me dormí. Se los voy a dejar el lunes hasta las 10. Y ahí lo suben. O el martes en la no, porque ya no lo van a hacer el martes, ¿no? El lunes en la noche. Y ya los que no me dé tiempo de revisar o que no los hayan subido, el martes se los reviso temprano antes de la clase, a los que falten. Y entonces se los dejo hasta las 11 de lunes, el entregable 4. Ya vamos en el 4. Y entonces, también mi compromiso es que el lunes, cuando suban pues, el material de la semana 4 y 5, porque la intención es que el próximo contrato lo suban, pero ya tengan ahorita la presentación. Entonces, espérenme un rato, déjenme ver qué es lo que tengo que hacer con las presentaciones, porque algo estaba mal, que dije, los voy a revisar. La presentación del contrato de comisión y el estimatorio, nada más reviso las presentaciones y se las pongo y ya y ustedes ya tienen material también para consultar y hacer sus contratos estos, que son los próximos. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? El 2 ya lo califiqué, pero creo que no se los califiqué a todos porque algunos todavía no estaba cuando los califiqué. Ahorita ahorita veo si me faltaron algunos. También del 3 ya se los califiqué a todos, ¿eh? Si no pueden verlo, díganme si no pueden ver sus comentarios. Sí, ya los califiqué, Andrea, era lo que les comentaba. A menos que el primero, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que di más que extendí el tiempo? A lo mejor el primero no califiqué a los que lo subieron después. Eso puede ser, Andrea, déjame ver. Es probable que no. Y si no, déjame ver porque sí, ya se los califiqué. A ver, les comento ahorita porque no me acuerdo. Mande, Kevin. Bueno, no me acuerdo más bien, no sé. Profesora, yo tengo calificado el 1 y el 3, pero el 2 todavía no. ¿El 2 no lo tienes calificado? No, y el 2 tuyo, yo me acuerdo que ya lo califiqué. Entonces, a lo mejor no se ven otra vez los comentarios. No, pero no tiene calificación. Me pone que si me pone sin calificación, aún. A ver, entonces, déjame ver. Maestra. A lo mejor se me olvidó ponerte calificación. Mande, Eric. Ahorita Eric, Danae y Angélica. Mande. Perdone. Y yo también tengo así eso. En el 1 y en el 2 tengo una bolita amarilla. La bolita amarilla es de que estaba, sí, de que estaba fuera del término, yo creo, ¿no? ¿Te había puesto 0 primero? Yo creo que eso pasó.
No sé. A ver, ahorita reviso. Ya creo que ya se me quedaron varios pendientes entonces. Mande, Danae. Profesora, pues tengo la misma situación. El 1 y el 3 sí los tengo calificados, pero el 2 aparece sin calificación. Yo creo que ha de haber ahí sucedido alguna situación con el 2. Sí. Digo, ya escuchando a los demás, creo que fue el 2. El 2, pero nadie lo tiene calificado. Es que yo aquí sí me aparecen las calificaciones. Si no, no de todos. Tengo por aquí pendiente el de Carolina, pero era porque no estaba en la clase anterior y ya no se lo califiqué. Sí, nada más el suyo. Ahorita lo reviso. A ver, Gracias, déjenme. profesora. Paso. Gracias. Bueno, el 2 ahorita me lo reviso y les reviso a los del 1. Mande, Yerim. Perdón, yo también iba a comentar que tampoco el 2 lo tengo calificado. El 2 tampoco. Bueno, sí, porque aquí también saben el que sí estoy viendo. Hay uno que aparece con puntito verde, yo creo que son los que subieron después, ya tenían todos calificados. El de Ana Karen, tengo 9. 9 pero tiene verde, entonces es que lo subiste otra vez, ¿verdad, Ana? Bueno, déjenme revisarlos entonces. Denme oportunidad y en el transcurso del día los pongo los que todavía no tienen. ¿También pasa a ver lo mismo contigo, Ana? Ana Angélica. Sí, profesora, nada más que a mí no me aparece el 2 ni el 3. El 1 sí. ¿Tampoco el 3? No, profesora. No, tienes razón. Creo que es el 3 sí no te lo califiqué, ¿eh? Creo que me los salté. Ahorita te lo califico, no me di cuenta. Me faltó, bueno, pero el de Dillinger lo acabas de subir, ¿verdad? Me faltó el de Ana, Angélica y el de Sí, maestra, yo Dillinger. lo acabo de subir. Sí, vale, está bien. Bueno, muy bien. Entonces ahorita me apuro y ya les mando sus calificaciones. ¿Les parece? Sí, maestra, está bien. Vale. Sí, maestra, gracias. Ahí nos estamos viendo. Nos vemos el martes entonces. Hasta luego, buen fin de semana. Gracias, profesora. Buen Gracias, día. profesora. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Beth.